afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Portugal. Buenas noches, México. A quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Lo que estamos viviendo en el mundo, el genocidio continuo e inacabable en Palestina, la guerra de Ucrania, un imperio en decadencia y descarado, con capacidad de destruir y llevar el mundo a un lugar todavía que no sabemos. Me refiero al orden conocido, tal y como lo vivimos o lo hemos vivido en estos meses. Guerras de todo tipo, comerciales, multidimensionales, literales. Una Europa huérfana de la tutela del hegemón. Una América Latina codiciada y amenazada por la reedición de la doctrina Monroe frente al sueño bolivariano que le falta voluntad aún para corporizarse y ser real. Todo esto genera confusión y ansiedad. Nos falta poder discernir y tener claridad para tratar de entender por dónde van las cosas, hacia dónde vamos, qué nos espera y qué podemos hacer. Para ayudarnos en esta tarea, nos hace el gran honor de volvernos a acompañar una de las grandes voces intelectuales en el escenario mundial. No voy a decir más. Boaventura de Sousa Santos, maestro, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer enorme, Héctor. Placer estar contigo. Maestro, ¿cómo ve lo que, como empecé? Creemos que estamos viviendo tiempos muy confusos, sabemos que ya no hay marcha atrás, al menos por ahora, en ciertas cosas que son hasta remisientes de historias que pensamos que iban a ser superadas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, cómo los están tratando en Estados Unidos, cómo incluso residentes legales que cumplen con los requisitos constitucionales de ese país son tratados como indeseables. Hemos visto cómo están deportando a latinoamericanos a esa ominosa prisión que tiene Bukele allá en El Salvador, de la que él se enorgullece de tener ahí preso a todo el mundo, pero nadie habla, y él tampoco habla, que los encierra, pero no están sometidos a juicio. No hay un Estado de derecho para que el preso sea juzgado de que siga ahí en la cárcel o que pueda ser libre, porque no hay un Estado de derecho. Todos, una vez ahí encerrados, ya no salen. No hay quien los juzgue, los jueces no están juzgando, salvo a los que el gobierno le conviene. Y en el caso de la mayoría de los casos no lo están haciendo. Vemos también un racismo ya muy fuerte y descarado en las fuerzas, entre comillas, de inmigración en Estados Unidos, cuando están parando a gente solo por el color de su piel y destrozan los cristales de sus vehículos para poder sacarlos a martillazos. Recientemente vi un video de unos mexicanos residentes en Arizona al que un norteamericano se pone su carro y les empieza a insultar con muchas groserías diciéndoles, Beaners, regresense a México, váyanse a México, no tienen nada que hacer aquí, por no decir las groserías que dijo. Entonces, vemos lo que está pasando en Estados Unidos con los que apoyaron las marchas en Palestina, que cómo los han criminalizado, incluso para que no tengan trabajo. Eso ahí en Estados Unidos, y vemos que por fin una universidad como Harvard trata de hacerle frente al recorte que le están haciendo el gobierno de Trump, simplemente porque ellos quieren que haga lo que ellos quieren para acabar pronto, ¿no?
Y en el resto del mundo vemos muchas cosas. O sea, por ejemplo, en América Latina, un Bukele, bueno, totalmente que se siente ahora sí crecido porque se siente apoyado por Trump. Vemos el caso de nefasto de lo que pasa en Argentina con este Milei. Vemos lo que está pasando en estos momentos en Ecuador. Una elección que no ganó Noboa. No la ganó, pero vimos inmediatamente cómo todos los medios de derecha empezaron a decir, ganó Noboa, como nada sincronizado. Uno de esos medios de derecha, que por cierto yo leo, es el diario El País, apoyando a Noboa totalmente. Y vemos en Europa la desesperanza y sobre todo confusión. Y vemos África que sí hay países que han logrado liberarse del colonialismo francés y esperando yo que reaccionara ese imperio también, al parecer no lo ha hecho porque no tiene con qué responder a los países que lo han dejado atrás. Entonces, vemos todo esto y no sabemos para dónde va. Vemos la posibilidad de un mundo multipolar, vemos que China le responde a Estados Unidos, vemos que Rusia, digamos, sigue, pues prácticamente se quedó con una cantidad enorme de territorio ya en Ucrania que no va a devolver. Y nosotros somos ahora como la primera trinchera frente al imperio. Por primera vez estamos en la lista. La lista siempre había sido Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahora estamos también nosotros en esa lista, de alguna manera. Entonces, dejando las cosas así y confiando en su sabiduría, me callo para que nos diga usted particularmente qué ve y qué podemos esperar, hacia dónde va todo esto. A ver si la sabiduría ancestral de América Latina pudiera surgir y darnos alguna respuesta. Oye, Héctor, muchas gracias por la invitación, obviamente, y muchas gracias por esta introducción, porque me parece que has de alguna manera mostrado la gravedad del momento que atravesamos. Déjame empezar con una nota totalmente distinta. La muerte del Papa Francisco, que es hoy por hoy tal vez el hecho de la actualidad internacional más visto en todo el mundo. Yo estoy mirando, por ejemplo, las televisiones de Medio Oriente, de Asia, sobre lo que, cómo evalúan la muerte del Papa. El primer Papa que no era europeo, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa que dejó o que entró en una situación en que la Iglesia Católica parecía completamente condenada. ¿Por qué? Condenada por los abusos sexuales que se conocían cada vez más. Condenada por la corrupción del Banco de Vaticano. Condenada por una serie de escándalos que habían existido y por el crecimiento de las religiones protestantes evangélicas en el mundo, ¿no? Y surge este papa, el primer papa decolonial, digamos así, un papa que viene, que no era conocido como siendo un religioso de la teología de la liberación, que es la última gran teoría crítica, digamos, de América Latina, fue la teología de la liberación, y que transforma en 12 años un poco la visión que tiene el mundo de esta iglesia y las ideas. Tú me puedes decir, sí, pero el Papa no fue un líder eficaz, porque no era un líder político, ¿no? Pero la manera como lo están celebrando muestra que vivimos en un mundo de hipocresía, porque muchos de los que lo consideraban un comunista peligroso, como Milei, como Trump, ahora lo visitaron reciente y van a estar
con las banderas a media asta, digamos, de luto nacional por varios días. O sea, se buscó enterrar a Papa Francisco en cuanto estaba vivo y después de muerto lo celebran. Así estamos un poco en el mundo en general. Pero lo que muestra de la parte de mucha gente es que también mucha gente no perdió el sentido de la solidaridad, del deseo de la paz, el deseo de la justicia, la necesidad de cuidar de los pobres y de los refugiados y de los inmigrantes, de los deportados, como yo criticó Trump muy duramente hasta el último momento. O sea, estamos en un mundo, en un tiempo, Héctor, que pasa cíclicamente en la historia y que es muy difícil para nosotros, como personas humanas, que estamos en un dado momento de la historia, no podemos ver toda la historia, porque nuestra vida es corta, es una vida que tiene que ser vivida dentro de un periodo. Estamos en un periodo que es, como Gramsci decía, un periodo de interregno después de la globalización, de la última gran globalización, que fue tal vez la tercera o la cuarta, depende como lo quieras, del mundo, que en periodos de expansión del capitalismo moderno se crearon lazos entre pueblos, conocimiento entre pueblos, intercambios comerciales, pero también de ideas, de comunicación, de aspiraciones. Fíjate que hace 20 años, 22 años, estábamos nosotros en Porto Alegre a iniciar el Foro Social Mundial, que iba de alguna manera a hacer una revolución, digamos, global, en el sentido de que los pobres del mundo, los marginados, los injusticiados, podrían finalmente organizarse y hablar en reuniones mundiales, ¿no? Entonces, lo que estamos pasando es un momento de crisis de esta globalización, que era de mercados, pero también de personas y de ideas, y que el capitalismo pasa cíclicamente por periodos de este tipo. Es un periodo de proteccionismo, es un periodo de cierre, es un periodo de odio, es un periodo de diferencias que normalmente conduce a una guerra. Si no estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, caminamos para esa Tercera Guerra. Basta ver cómo son los gastos militares de todos los grandes países. Hay un índice global de una institución de Finlandia, pienso yo, que analiza los gastos militares y hace una correlación entre las posibilidades de paz y los gastos militares. Cuando los gastos militares aumentan, estamos a camino de guerras que se producen regionalmente y que después de un momento al otro se globalizan, ¿no? Estamos en un periodo de esos. Estamos en un periodo de esos con situaciones muy distintas en diferentes continentes. América Latina es distinto de África, África es distinto de Europa de Asia, pero hay un ambiente general de un cierto proteccionismo que es una lucha de clases. Tendremos que hablar con las palabras todas, de los privilegiados, de los ricos en contra de los pobres. Y por eso la palabra del Papa Francisco fue una palabra muy fuerte, porque el Papa Francisco era el político más progresista del mundo en la última década. No teníamos otro que hablaba. El Papa Francisco llamaba todas las noches a la parroquia católica de Gaza por teléfono para saber cómo estaban las cosas. Que era el político del mundo que cuidaba de Gaza, del genocidio,
a punto de llamar todos los días a su parroquia para saber cómo estaban las cosas. O sea, realmente hay un hombre que de alguna manera simboliza su muerte, simboliza un poco la crisis en que estamos. Porque si estuviéramos en un mundo, digamos, de expansión, una muerte de un papa no significa mucho. Si sigue otro papa, que por cierto será más conservador que este papa jesuita que perdemos ahora, pero que muestra realmente que estamos en un periodo de proteccionismo con rivalidades que son caracterizadas por la creación de enemigos, enemigos externos, enemigos internos. Entonces, tú ahora ves que Europa tiene un enemigo externo repentinamente, en plazo de 10 años, Europa creó un enemigo externo brutal, es Rusia. Rusia es el gran enemigo externo, ¿no? Y los Estados Unidos crearon un enemigo externo, que es la China, Irán y Corea del Norte. Y obviamente, cuando se crean enemigos externos, se crean enemigos internos. Y entonces los migrantes ahora son enemigos internos. El pensamiento crítico de las universidades es un enemigo interno, político. Hay que tratarlo como un enemigo externo, o sea, sin garantías constitucionales. Y por eso hay una crisis. Los pensadores críticos, yo propio, soy un ejemplo de eso, perseguido, digamos, para que nos silencien, para que nos callemos, porque quieren un consenso para todas las políticas de agresión y de guerra que están a trabajar en el mundo. Entonces, Héctor, este es un tiempo, digamos, muy peligroso, porque de un momento al otro podemos estar en una guerra. Yo he leído mucho toda la historia moderna para te decir que por veces es con un pequeño evento, la muerte de esto de aquí, como fue la Primera Guerra Mundial, que se puede, o la invasión de Polonia por Hitler, que puede eh, crear una guerra mundial. Entonces, tienes razón, es un mundo muy difícil en que estamos y donde vemos que el continente latinoamericano digamos, tiene una temperatura muy especial. ¿Por qué? Básicamente porque los Estados Unidos, durante aquel primer periodo del siglo XXI, a partir de 2003, con la guerra de Irak, se olvidaron de América Latina. Y por eso, en el periodo que el imperio, de alguna manera, no ha dado mucha atención al continente latinoamericano, la doctrina de Monroe no funcionó y tenemos la primera oleada de progresismo en toda América Latina, de Argentina a Brasil, de Cristina a Lula da Silva, de Evo Morales a Rafael Correa y más tarde también a AMLO. Digamos que tenemos de todos lados un periodo que va a terminar exactamente a partir de 2009, con el primer golpe en Honduras, con el golpe contra Zelaya. Es cuando los Estados Unidos descubren que la América Latina puede estar perdida para ellos. Es la segunda vez que los gringos, los norteamericanos, descubren que están demasiado tarde para controlar su continente. El primero fue después de la Revolución Cubana, cuando de repente hay una revolución y que pienso, esta revolución va a extenderse, transmitirse a todo el continente. Ahí tienes la creación de la USAID, que es creada por la CIA en 61. Tienes la Alianza para el Progreso. Tienes una serie de medidas
para entrar y proteger el continente. ¿De qué? Del comunismo. Ahora no es del comunismo, es de una competición, de una concurrencia con China. También demasiado tarde, que de alguna manera China es el gran parcero comercial de muchos de estos países. De Brasil, por ejemplo, de Perú, por ejemplo, obviamente de Argentina también, y de otros países, etcétera. Entonces estamos en un periodo donde los más radicales a la derecha están a ser elegidos por Trump. Yo te puedo dar los nombres de todos los encargados de América Latina. Son todos los más radicales. Claro, se conoce muy bien Marco Rubio, pero después de Marco Rubio están 4 o 5 personas que son todas ellas caracterizadas por ser los más radicales en contra de la América Latina. Hoy en la política de migración, por ejemplo, el hombre que diseñó la separación de familias migrantes, de hijos, para limitar la migración, que inventó la idea que era necesario separar a los niños de sus papás para que la inmigración es ahora el encargado de las cuestiones migratorias. Y tú vas por todo esto y vas viendo cómo el hombre que inventó Juan Guaidó, es lo que está encargado ahora de las conexiones entre los Estados Unidos y Venezuela. O sea, estamos en un proceso de que los Estados Unidos están intentando recuperar su continente, porque el proteccionismo es un proteccionismo, digamos, siempre parcial. Es un proteccionismo para mí en contra de todos los otros. Y por eso lo más próximo es exactamente los que estamos más dependientes. Y América Latina, por supuesto, es un blanco de todas las políticas de polarización. Del otro lado, tenemos una Asia, y por eso es que tenemos el problema aquí, es que donde, si tú miras hasta el siglo XIV, Europa occidental no existía. Era una cosa muy periférica en el gran continente llamado Eurasia, ¿no? Después de lo llamado expansión colonial de Europa a partir de 1492, es que Europa, digamos, de este canto del mundo, se expandió por el mundo, ¿no? Pero el centro del mundo era el Mediterráneo oriental, era Egipto, era Siria, era Bagdad, era toda esta región, Irán, que llamamos ahora, etc. Y ahí estamos. El gran enemigo de los Estados Unidos es Irán, y te puedo decir que todo el material militar del Pacífico se está reorganizando en los Estados Unidos para iniciar una guerra contra Irán. En cuanto negocian en Roma, se están preparando para la guerra. Entonces, ahí vemos cómo Europa se arma para se aislar de Rusia, pero tiene problemas con China porque está a recibir en este momento el gas y el petróleo de Rusia a través de China y de otros países, ¿no? Para no molestar a los Estados Unidos. Entonces, estamos en un mundo donde diferentes regiones no saben muy bien cómo manejar, sobre todo porque había una diferencia entre lo que llamábamos las democracias y las autocracias. O sea, China era una dictadura, Estados Unidos era una democracia. Y ahora, cuando Trump hace lo que hace, no obedece a los tribunales, hace todo esto que tú estabas diciendo en relación con las deportaciones de personas que no han cometido ningún crimen. Entonces, ¿esta es una democracia? ¿Estamos en democracia o estamos ya en un sistema híbrido que es más fascista que democrático? Las reglas
de convivencia democrática se fueron. La institucionalidad se fue. ¿Por qué? Tú imagínate que un criminoso, un criminal de guerra, que es Benjamin Netanyahu, que tiene un mandato de prisión por el Tribunal Internacional, atraviesa varios países del continente europeo y es aplaudido de pie en el Congreso norteamericano. ¿Dónde están las instituciones? La ONU, después de la limpieza étnica de Gaza, que vamos a asistir a la limpieza étnica y nada resiste. Y lo que nos sorprende, Héctor, es que en cuanto en 2003 nosotros, o sea, los demócratas del mundo, movilizamos 15 millones de personas del mundo por la paz en contra de la guerra de Irak, tú ahora no ves ningún movimiento por la paz en ninguna parte del mundo. Movimientos chiquititos. Los estudiantes norteamericanos sí se movilizaron en contra del genocidio de Gaza y ve lo que están haciendo con ellos. Las universidades los están deportando, los están expulsando de la universidad. Por eso vivimos en una democracia en países democráticos o en un estado de fascismo global por encima o por debajo de las democracias que existen en México, que existen en Portugal, que existen en Brasil, etc. Es lo que llamamos un deep state, un estado profundo que no es democrático, pero que maneja las grandes decisiones de los políticos en todas las partes del mundo, con el capital financiero, con la industria de armamento. O sea, hoy estamos en este proceso de entrega no es simplemente proteccionismo, es una crisis casi fatal de lo que llamábamos democracia muy limitada, que teníamos. Y esa misma parece que en este momento tú puedes cambiar los resultados de unas elecciones de un día al otro, porque el señor Elon Musk invierte dinero en un candidato y en 15 días ese candidato es vencedor, con el poder de las redes sociales. Esto pasó ahora en elecciones, digamos, para el Congreso en Brasil. Está pasando en otros países, pasó en Ecuador. O sea, ellos pueden manejar la opinión pública por los medios que tiene de inteligencia artificial, de comunicaciones. Nuestra comunicación está a ser registrada por ellos, obviamente. Estamos a dar datos para su algoritmo. Las palabras que mencionamos son palabras que entran dentro de su contabilidad y por eso es un periodo de un fascismo de tipo nuevo. Un fascismo que no es el fascismo que conocíamos, pero algo que está vaciando las democracias y las está destruyendo. Y aquí, en América Latina, las personas de izquierda, como yo, tenemos que pensar lo que pasó con una década que México es un poco más tarde, de un cierto progresismo, digamos, cómo se puede dar sostenibilidad. Porque tú has visto o estás a ver lo que estaba pasando en Bolivia, donde el pupilo de Evo lo quiere poner en la prisión a Evo. Y una guerra entre Evo y Luis Arce, que va a llevar a la victoria de la derecha. Tú has visto cómo Rafael Correa pasó lo mismo con Lenin Moreno en Ecuador. No va a pasar eso, a mi juicio, no va a pasar eso con Claudia Sheinbaum y AMLO, porque me parece que es otra historia, muy distinta, felizmente, ¿no? Pero algo que está pasando en nuestro continente, en el continente latinoamericano, que a mí me preocupa bastante, porque es el camino para una nueva oleada de extrema derecha que puede no ser una dictadura militar como tuvimos en los 70, pero otra cosa. Entonces,
yo te digo que la situación mundial es la situación típica de una situación histórica donde un imperio decadente se defiende siempre por las armas. Fue así el Imperio Romano, se defendió por las armas y perdió contra los bárbaros, como se decían antes, en ese sentido. Y se defiende ahora también de un imperio ascendente que es China. Y los imperios ascendentes se imponen por expansión comercial, con la ruta de la seda, con el hecho que China tiene en este momento 2.6 de los bondes de tesoro de los Estados Unidos. O sea, es una acreedora de los Estados Unidos. 2.6 de la deuda pública de los Estados Unidos está en las manos de China. Son millones y millones de dólares. Entonces, tú ves que estamos en un proceso que China tiene 2 bases militares fuera de China. Estados Unidos tiene 800. Y eso es la medida de la transición en que tal vez por la vez primera el capitalismo, y quizás es muy curioso, Héctor, es que nosotros en el inicio del siglo XX había una polarización, pero era una polarización entre capitalismo y socialismo, entre la Unión Soviética de 1917, que se propagaba por el mundo, y el capitalismo. Hoy la polarización no es entre capitalismo y socialismo, es entre dos centros de capitalismo, a mi juicio, de muy distintos, un capitalismo de Estado muy fuerte, que ha tenido un éxito enorme en China. Son 50 millones de personas que han salido de la pobreza, y el siglo de la humillación, como se llama en China, que es de 1839 hasta 1945, terminó. Y dentro de la historia de la China es muy poco tiempo. Es un siglo entre muchísimos siglos. Entonces tú ves que nosotros que no somos ni Estados Unidos ni China, los otros países pequeños o económicamente o demográficamente o lo que sea, están metidos dentro de estas contradicciones entre los imperios. Y eso va a dar mucha violencia, va a crear mucha desigualdad, y vamos a tener un periodo que, a mi juicio, la muerte del Papa Francisco, de alguna manera, la muerte todavía más fuerte de algunos ideales que permanecen en la mente de la gente, pero que se siente sin fuerza política organizada para poder defenderse. Porque ¿cómo podemos defendernos de un presidente que parece loco o psicópata como es Trump, y que dice lo que dice, y que cambia de un día al otro? ¿Cómo se puede manejar una política internacional de esta manera, no? Y que dice cosas que no podríamos imaginar que se podrían decir de personas, de países, de grupos sociales. Entonces, no es una situación nueva, Héctor, es una situación que profundiza. Yo la vi llegar cuando la NATO, por ejemplo, bombardeó a Belgrado en 1990, cuando creó un Estado ficticio para mí, que es Kosovo, la fragmentación de los Balcanes, para tener un Guantánamo todavía más grande que el Guantánamo de Cuba, y es el Guantánamo de Kosovo, donde está mucha gente que cuando no está en Guantánamo o ahora en Bukele, en El Salvador, puede estar en Kosovo. Entonces, yo vi que estábamos destruyendo un cierto pacto que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora me parece que con Trump el pacto está roto. Estamos por eso
en esta manera, un poco desorientados, yo comprendo tu perplejidad y la gran pregunta que todos los jóvenes y no jóvenes que me hacen en las charlas que doy y todo eso, ¿para dónde vamos realmente? ¿Para dónde vamos? Y realmente te digo, no sé, realmente, no sé por dónde vamos. Las señales, ¿por qué? Porque me parece, y esa es una angustia muy grande, te digo así muy personalmente, yo pienso que tu programa permite esto mismo, ¿no? Es que nuestro pensamiento es corto para entender todo esto. O sea, por eso yo he en mis últimos 20 años desarrollado lo que llamo las epistemologías del sur. No fue por acaso. Es porque yo he aprendido bastante con los pueblos indígenas de América Latina. He aprendido bastante con los campesinos de África. Ahora mismo, hace 2 meses, estaba en Senegal, en un pueblo muy distante de Dakar, donde vi cómo la gente está se organizando con economías solidarias, con protección de agua, con protección de ecología a nivel local. Yo me decía, mira, lo que estoy aprendiendo, un pensamiento ancestral de personas que tienen esperanza, porque el problema, Héctor, para los jóvenes y para todo el mundo, es de esto lo que hablaba, y ya hablamos de esto una vez, el gran Spinoza, que era necesario tener un equilibrio de miedo. Debemos tener miedo, pero tenemos que tener esperanza. Y en este momento tenemos demasiado miedo y muy poca esperanza. Y eso, ¿dónde tú ves la esperanza? No ves en los intelectuales, no ves en los libros, no ves en las universidades. Tú ves cuando sales de tu casa, vas a las periferias, vas a los barrios populares, vas a las sierras remotas y ves cómo la gente está intentando de organizar su vida de una manera que sea vivible. Vivir y dejar vivir, el buen vivir, que como dicen los quechuas. Y tú me dices, pero ¿qué significa eso? Es bueno para los indígenas, pero no es bueno para nosotros, que no somos indígenas. Porque nosotros ya no podemos pasar sin el telemóvil, ya no podemos pasar sin estas cosas todas. Realmente me parece que estamos a entrar en un periodo que tenemos que volver a la escuela. Y en junio se concreta mi viaje, ya no es a Tlaxcala, es a Michoacán. Voy invitado por la Secretaría de Educación Popular que tiene en Michoacán y que quiere reconstruir la educación popular. Pero otra forma de entender el mundo con conocimientos ancestrales y otros de la población. O sea, yo pienso que estamos en un periodo que quase como hace más de 100 años había un gran debate entre los comunistas y los anarquistas. Porque para los comunistas lo que valía era la lucha de clases. Los anarquistas decían educación. Y tú sabes que las universidades populares, la primera surgió en Alexandria, en Egipto, por obreros de un sindicato anarquista italiano que estaba en Alexandria. Y después, en 1921, nuestro José Carlos Mariátegui fundó la primera universidad popular en América Latina. Y después tuvimos muchas universidades populares, y tuvimos Paulo Freire, y tuvimos todo esto, ¿no? Yo pienso que necesitamos de nos reeducarnos para podermos comprender el mundo, el ser humano, porque el ser humano se está
La campaña de odio que las redes sociales alimentan está destruyendo nuestra humanidad. Nosotros cada vez más, los jóvenes ya no saben cómo conversar uno con el otro, porque cualquier cosa puede ofender al otro y entonces se comunican. Por ejemplo, no hay el enamoro de jóvenes que quieren casar y quieren empezar a conocerse. Hoy en día, en muchas grandes ciudades, esto ya no pasa de una forma informal, es a través de programas electrónicos de internet como Tinder, donde van a ver el Instagram de la persona, van a ver el Facebook y después se encuentran personalmente. O sea, la juventud no quiere correr riesgos de conocer al desconocido, una otra persona, porque tiene miedo. Entonces llegamos a un punto en que los seres humanos se están dividiendo. Es el neoliberalismo, el daño que nos ha causado es las subjetividades, muy competitivas, muy narcisísticas, que impiden la lucha social, la solidaridad. Y por eso es que digo que parece una solución loca, pero es la educación. Necesitamos reeducarnos. Y para eso necesitamos otro tipo de conocimiento. El conocimiento científico ya no basta. Tenemos que volver a valorar otros conocimientos. Claro que el conocimiento científico es importante, siempre ha sido para mí, pero hay otros conocimientos ancestrales, populares, que te dan otra vida, otra sabiduría para entender el mundo. Entonces, Héctor, es complicado, disculpa de me, extender tanto, pero tu pregunta es una pregunta que me hace pensar y que me hace, digamos, poner en duda mis propias ideas, porque cuando más pensamos en este mundo, más pensamos que somos ignorantes, que cometemos errores que no se deberían cometer. Yo pienso que cuando veo la situación en Bolivia, digo, ¿cómo es posible? Yo conozco bien a Luis Arce y conozco bien a Evo. ¿Cómo es posible que Luis Arce no haya visto que Evo es un líder carismático y que Luis Arce no es? Y por eso no puede desrespetar un líder carismático. Como Alberto no podrías desrespetar a Cristina, como quien quiera que venga después de AMLO, ahora Claudia, que lo respeta, no puede desrespetar. ¿Cómo no puede desrespetar quien venga después de Lula? O sea, cómo la gente, la lógica del poder, destruye la capacidad de mantener nuestras conquistas, que fueron importantes. Yo viví intensamente las mejorías en Ecuador y Bolivia. Millones de personas que salieron de la pobreza. Había carretera, había electricidad, había escuela, había esto. Muy polémico, puedes creer, pero había cosas nuevas. Y ahora estoy en la droga, dominados por la droga. Y por los grandes oligarcas, que la familia Noboa, que gana o no gana las elecciones no interesa, van ganadas todas. Y ahí estamos. Maestro, la verdad es que me deja usted así apabullado porque no tengo absolutamente nada que agregar a todo lo que está diciendo usted. Nada. Me duele escuchar que usted mismo diga, no tengo una respuesta, no sé para dónde va, porque somos muchos los que tenemos esa angustia, esa incertidumbre. Cada día ves tú cómo se aceleran las noticias y no para un buen camino. Uno lo sabe por intuición, dice, esto no está girando bien, no van bien las cosas, empiezan a manejarse cada vez más salidas dictatoriales o tecnofascistas que dices, van a coartarme a mí, y yo cómo me defiendo, hacia dónde me muevo como ciudadano, ¿no? Hemos tenido charlas con otras personas, así aquí a nivel donde yo estoy, pero no vemos cómo le podemos hacer. Necesitaríamos una política
coordinada de muchos grupos sociales, incluso auspiciada también y apoyada por el gobierno, para que en un momento dado pudiéramos decir, bueno, estamos haciendo esto, pero no tenemos eso. A mí me preocupa ese volver, ese jalón que está haciendo Estados Unidos para decir, este es mi patio trasero, y que el sueño bolivariano que tanto, que millones compartimos, todavía no se pueda dar ante una situación así, que sería lo lógico. Oye, vamos a unirnos entre todos, para hacer frente a lo que nos está pasando, y queda, lamentablemente, la doctrina Monroe queda como un hecho y el sueño bolivariano queda como eso, como un sueño que necesitamos corporizar. Entonces, a mí me duele ver esto porque digo, bueno, no le veo solución. Si fuera, si para decir en un término más coloquial, que pudiera incluso ser dicho en broma, no veo cómo ganarle a los malos en este momento. No veo, porque veo que están engrandeciendo, veo que cada vez tienen más poder, veo en Estados Unidos cómo violan la ley, violan sus propias leyes y nos vendían un país ejemplar en términos democráticos, el campeón de los derechos humanos, el campeón de la libertad de expresión, y hemos visto cómo desde antes, desde sobre todo específicamente de Biden para acá, cómo eso se cayó a pedazos, y vemos ahorita todavía cómo Trump y su administración se jactan de incumplir las leyes de su propio país, y sin embargo, cuando aquí estamos inmersos en una reforma del Poder Judicial que es absolutamente necesaria, porque usted sabe perfectamente que en América Latina el Poder Judicial, el Estado de Derecho, solo sirve a la derecha. Claro. Ellos, ¿con qué cara vienen a criticar este proceso cuando vemos que allá, cómo están? Entonces, ya no queda ningún asidero, por decirlo así, ético o de respeto a un orden internacional o incluso de respeto a nivel interno al cual asirse para poder decir, oye, se va a poder hacer esto o esto no, porque pues, no se puede, hay una forma de manejar las cosas, hay un procedimiento, una ley. No, vemos que si quiero la sigo o no, según me convenga. Y puede ser que hoy la siga, puede ser que mañana no, o puede ser que en una hora diga yo que sí y al rato diga que no. Entonces digo, ¿qué está pasando? Nosotros estamos jugando bien, nosotros como ciudadanos jugamos bien, hacemos lo que hacemos todos los días, pero Claro. vemos que las autoridades que escogemos no necesariamente están viendo esto y no vemos para dónde. Y eso genera mucho caos y confusión y sobre todo, nosotros acá, pero si vemos lo que está pasando en Palestina, ahí no es confusión, ahí es muerte. Claro. Es muerte, ahí lo vamos más exacerbados. La lucha que también están dando en Yemen, un país solo, enfrentándose directamente a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo está bombardeando directamente. Estados Unidos está en guerra con ellos y ellos, digamos, no se están haciendo para atrás, están respondiendo. Y ellos masacran básicamente lo que es población civil también, porque son países que no Sí. tienen grandes bases militares. Entonces digo, ¿qué cosa? ¿Qué estamos viendo ahora? Es realmente una crisis institucional sin límites que se realmente, yo pienso que se estaba creando con el crecimiento de la extrema derecha que notábamos desde la crisis. Yo pienso que todo empezó en 2008 con la gran crisis financiera que mostró que el capitalismo tenía fuerza para resolver la crisis y por eso la resolvía en favor suyo. Y para resolver en favor suyo tendría que sacrificar a los pueblos. Y el neoliberalismo es eso. Es una transferencia sistemática de riqueza de los pobres y de las clases medias para los ricos. Y eso es lo que es el neoliberalismo. Es una transferencia sistemática de riqueza al revés de lo que era antes. Y lo que era antes era posible a través de una cosa que llamamos una democracia liberal, que garantizaba algunos derechos. Pero ahora la distribución es al revés y por eso la democracia, el sistema judicial, todo eso, las instituciones vuelan, no están. Entonces, es un periodo de anomía, digamos, de ausencia
de normas, digamos, aceptadas y que permiten todos los excesos que son posibles de poner. ¿Y quién se organiza? Porque no hay un vacío en política. Si los políticos están diciendo lo que están, hay grupos paramilitares, hay hoy ejércitos privados, hay el crimen organizado del narcotráfico, con todas las connivencias con los estados, que nos está realmente sustituyendo una legalidad por otra con la violencia desatada, violencia que no es muchas veces política, es de violencia común entre gangs, por ejemplo, como los que existen en muchos países, y México también ha sido obviamente víctima de todo eso, ¿no? Entonces, estamos a crear en Europa ahora, en Francia, una propuesta para crear el Instituto del Refugiado Científico. ¿Qué es el refugiado científico? Son los científicos, los cientistas norteamericanos que tienen que salir de los Estados Unidos porque ya no tienen financiación. Y entonces Europa está creando el Estatuto de Refugiado Científico. Es una propuesta del Partido Socialista francés que puede tener éxito porque Macron ha dicho que le parece una buena idea. O sea, ¿qué mundo es este? Cuando antes los científicos de Europa, de India, de China, de México, iban todos, pues mis hijos, por ejemplo, uno estaba en los Estados Unidos, ya se fue a Canadá como biólogo, o sea, salió antes de esto, ¿no? O sea, era una inversión muy grande que está ocurriendo porque Trump es una aceleración brutal del desastre. Yo he vivido 35 años en los Estados Unidos, parte de mi tiempo, entre agosto y diciembre, en una universidad. Yo he visto la decadencia de la sociedad norteamericana y cuando llegaba a Europa decía, ustedes son locos, usted no sabe lo que pasa en los Estados Unidos. Yo entro en mi casa y mi oficina en la universidad todos los días. Yo veo 30 familias a dormir en la calle porque no tiene habitación después de la crisis de los desahucios, de la crisis financiera de 2008. Yo no vi eso en Europa. Ahora comienzo a ver en Madrid, en Lisboa, en Bruselas, en París también. O sea, los Estados Unidos avanzan siempre antes que otros países. Pero podríamos tener, mucha gente me pregunta, profesor, ¿y el socialismo? ¿Por qué no volver a la idea de la revolución? Porque hay una certeza que yo tengo, que de las pocas dentro, digamos, de las transiciones, es que cosas que nosotros en la izquierda nunca gustamos mucho de analizar, que es lo siguiente, es que las grandes transformaciones parten siempre de una dialéctica entre dos cosas, guerra y revolución. Entonces, siempre juntos. La revolución rusa es hecha y Lenin lo escribe para terminar la Primera Guerra Mundial. Y Lenin firma un acuerdo humillante para la Unión Soviética, que era el Tratado de Brest-Litovsk, en que Rusia va a dar 20% de su territorio a los aliados, digamos, del opuesto, de la Alemania. Polonia, por ejemplo, va a pasar a ser un estado independiente, otros países, etc. O sea, hay una guerra, la revolución china, ¿dónde surge? En el contexto de una guerra mundial, 1949, y obviamente en el contexto de una guerra de gran humillación para China por parte de Japón y después la guerra mundial. O sea, hay aquí una dialéctica entre revolución y guerra. No sabemos muchas veces si bien primero la guerra y después la revolución, o primero la revolución y después la guerra. Pero tenemos en estos casos, de estos dos casos por lo menos,
Vemos esta lógica. Yo estoy a ver que se está generando el ambiente de una guerra. ¿Dónde está la revolución? ¿Qué falta? Para que de la guerra surja un contexto para un proyecto agregador de paz, de justicia en contra de la guerra. No ha surgido todavía. ¿Por qué? Que es una cosa que nosotros no habíamos visto muchas veces, Héctor, es que la gente aguanta mucha miseria. Nosotros decimos siempre, y está cada vez más miserable, la gente cada vez más pobre, no aguanta. Aguanta. La gente aguanta siempre más, desde que no haya una alternativa. Y ese que es el problema. Por eso hay que haber un momento donde una alternativa emerga, un conjunto de alternativas. Y por eso para mí la idea de una educación era para crear la disponibilidad mental para la gente decir que hay otra manera de vivir, hay otras posibilidades. El horizonte de posibilidades es distinto, más amplio. Es eso que es necesario. Porque me parece, puede llamarse, no se llama revolución, puede llamarse otra cosa, pero es una idea que va, a mi juicio, va a mezclar dos ideas, va la ecología y el socialismo. Algunos mismos hablan de ecosocialismo. Yo no sé si es el término exacto que nos corresponde, porque el socialismo es muy eurocéntrico también en su concepción de cabeza. Cuando yo hablaba con los indígenas ahí en el continente, algún movimiento indígena de Ecuador me decía que el Partido Socialista, los socialistas eran los más racistas, que eran más racistas que la derecha. Me decía, Wow. y Ecuador tenía razón, los socialistas eran racistas, no querían reconocer A los la del cultura indígena. Pachacuti, a los del Pachacuti en este caso, ¿no? Me Claro, imagino. claro, claro, no lo conocía. Porque indígenas campesinos, que indígena no tiene una cultura propia, no tiene otro tipo de sabiduría, otro conocimiento ancestral, no. El socialismo es la receta, ¿no? Entonces, puede ser con tres ideas, Héctor. Una ecología con el socialismo, con la interculturalidad. O sea, un otro concepto de madre tierra que viene de los indígenas, no viene del pensamiento occidental, no es naturaleza, es madre tierra, una idea de economía popular solidaria que tiene mucho a ver con el comunismo primitivo y que podríamos llamarse también una forma de socialismo, pero que no asienta en la idea del desarrollo infinito de la tecnología como eran las fuerzas productivas del socialismo de Marx. Tiene que ser otra cosa, que no puede ser esto. Me parece que estas son las ideas por donde debemos caminar. Y te termino con una otra idea, que esta es tal vez más interesante para ti, ¿sabes? Que es, nosotros necesitamos de crear zonas libertadas de la Internet. Va. Tú tienes que tener en Nuevo León, donde tú vives, En Monterrey, tienes que Nuevo León. Ajá, crear, ajá, ajá. tienes que Zonas. crear células. Ya había las células comunistas, ¿no? Ajá. Tienes que crear grupos de discusión presencial, sin telemóvil, datos que no van para el algoritmo de la inteligencia artificial, pero que la gente converse, ojo con ojo, cara con cara. Organizarse grupos de discusión para dónde vaya el mundo, en los barrios, las formas presenciales. Yo pienso que tendremos que la alternativa, y es lo que voy a defender, debo decirte, Michoacán, te estoy a dar en primera mano una de las ideas que tengo, si por favor salgan de las instituciones y van por los barrios, para la gente, y vamos a ver si podemos
organizar, después de las horas de trabajo, pequeños grupos de discusión sobre estos temas que estamos aquí y que les interesa. Por ejemplo, toda la gente le gustaría de tener una perspectiva de Papa Francisco, lo que hice, por qué hice lo que hice, por qué decía lo que decía. Entonces la gente quiere conocer, porque falleció el hombre más consensual, después de muerto, lo más consensual del mundo, ¿no? Antes no era, ahora después de muerto es, ¿no? Entonces tú tienes que reaprender a conversar con tu vecino y no con la persona que tú tienes odio o que no conoces. Es indiferente. Y hoy veo la indiferencia y el odio entrando en nuestras subjetividades, y eso es lo peor. Ese es el neoliberalismo que entró dentro de tu alma y ahí causa un daño horrible, porque tú ya te quedas neutralizado, tú eres autoesclavo de ti mismo, hablas de tu tiempo libre que no es libre para nada, ni tienes tiempo para tiempo libre, y cuando es libre está organizado por el turismo. Entonces ya no es libre para nada. Entonces, yo pienso que tendremos que reaprender muchas cosas, Héctor. Por eso hay un proyecto de educación popular que tendremos que hacer nosotros. No es el mismo que Paulo Freire, porque ahí era la literacia, la enseñanza de alfabetización, etc. Es otra cosa. Es una educación popular más avanzada sobre el mundo que estamos a vivir hoy en día. Nadie tiene recetas. Maestro, me deja de veras atónito con las ideas que acaba de mencionar. Eh, vamos, tienen resonancia en este sentido. Yo he comentado en varios foros, a veces me lo creen o no me lo creen, que precisamente en esta decadencia acelerada que está llevando el imperio estadounidense con Trump, hay una posibilidad enorme que puedan tener, en mi opinión, una especie de guerra civil focalizada por los mismos supremacistas, como han tratado pues, a los grupos marginados. Hemos visto cuando los han asesinado, porque esa es la palabra, los han asesinado, ven a un negro que se les hace sospechoso y le disparan por la espalda varios, 6 balazos. Entonces, y eso ha pasado en varias ocasiones, que en varias ciudades de Estados Unidos, ciudades importantes, han tenido que llamar a la Guardia Civil, porque se suscita prácticamente, yo diría, más que un conato de guerra civil. Pero así ha sido y han durado semanas a veces focalizadas. Siento que van a tener ellos una situación así. No se ha presentado todavía porque van empezando, no tiene Trump ni 6 meses y cada día es saber con qué sale Trump hoy. Pero yo siento que para allá va porque los grupos allá están todos están armados, presumen eso, y la gente ya está saliendo a manifestarse. Falta todavía más fuerza, no sé si porque los mismos medios que ya incluso son comprados por ahora por los varones del Valle del Silicón, qué noticias dejan pasar o no, porque hemos visto que sí las controlan y de qué manera, ahora muy descarado, ¿no? Pero creo que ellos van a tener una situación así que se va a venir presentando pronto, porque ya incluso los grupos que estaban apoyando a Trump, que es un suicidio apoyar a una persona así, se están dando cuenta que ya les está perjudicando en términos económicos. Entonces digo, yo siento que ellos van a tener una explosión ahí fuerte. Siento que la unidad que pudieran decir ellos como país está colgada por alfileres y se les va a reventar. Entonces, lo que usted mencionó ahorita de entre guerras y revolución, dijo, me quedé pensando si eso puede permitir entonces la posibilidad de una revolución, por llamarla así, porque no tenemos una palabra nueva, que pudiera incluso dimensionar una nueva realidad. Tenemos que crearlas. Yo creo que tenemos que estar también en esa idea de crear nuevas palabras que reflejen la realidad que queremos o que cuando menos reflejen la que estamos viviendo, porque a veces los conceptos quedan rebasados, sobre todo ahorita con la tecnología. Claro. Me quedo pensando si precisamente si ellos al tener ese problema se van a tener que centrar allá y va a permitir entonces el surgimiento de esos movimientos que todavía no vemos aquí, pero que ahí están, que faltan que sean articulados y que tal vez, como dice usted, van a manejar ideas socialistas, sí, aunque a lo mejor no le llamemos socialismo, a lo mejor le llamaríamos
comunalidad, como ya le nombraba el amigo común de Jaime Martínez, o para hablar de una comunidad que al final de cuentas es comunismo, pero darle otro nombre con un contexto y tal vez para que pueda llegar a personas que están totalmente colonizadas con el concepto de comunismo que nos ha vendido el imperio, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo yo que esa posibilidad se puede dar. El hecho de que usted me mencionara estas dos ideas, así, me quedé atónito y dije, por ahí va, porque al fin de cuentas, esta destrucción está haciendo tanto daño que va a tener que la gente, al darse cuenta, como dices, que aguanta y aguanta, y eso es terrible. Mi país es un país que cómo aguanta la desigualdad. Híjola, qué bárbaro. Si se le da una posibilidad de caminar hacia un lado, entonces pudiera darse ese despertar, por no decir revolución. Vamos a esperar que sí. Tenemos que tener esperanza, Héctor. Hay que tener un poco de esperanza también. Yo nunca voy a dejar de tener esa esperanza, porque la historia me dice que sí, que esa lógica de miedo y esperanza, de guerra y revolución, está por ahí, con diferentes nombres, no interesa. Yo también estoy confiante como tú, que la primera gran derrota de Trump va a ser las elecciones intermedias para el Congreso. Yo pienso que va a ser una pérdida brutal, porque todos los efectos económicos en el bolsillo de la gente se va a sentir. Ya se sentía con Biden, por eso Biden perdió. Ya se sentía mucho, pero ahora se siente todavía más, porque él no va a lograr en 1 o 2 años transformar lo que quiere. ¿Cómo no puede? Ya no se puede reindustrializar un país como él quiere hacerlo, o sea, es imposible hoy en día, como quiere hacerlo, ¿no? Dentro del capitalismo no es posible, ¿no? Entonces, él no es socialista ni nada de eso, entonces no va a poderlo. Entonces, yo también pienso que yo cuando hablo hoy con mis amigos de los Estados Unidos, te digo, están asustados, absolutamente asustados y con miedo. La universidad es imposible en este momento, ¿no? Nos están aquí diciendo que no se puede tener contacto. Aquí la embajada en Europa, de las universidades europeas que tienen contactos con partidos comunistas o socialistas. Pero el Partido Socialista fue un partido proamericano siempre en Europa. Fue la gran división, digamos, para facilitar en contra de la Unión Soviética por los partidos socialistas, que recibían dinero de la CIA, que recibían dinero de la CIO, de los sindicatos norteamericanos. Y ahora mismo ya son considerados como izquierda peligrosa y se están protegiendo la Alternative für Deutschland, que es el partido de la extrema derecha de Alemania, como los de Francia, como los de Italia. Entonces, Héctor, tendremos que seguir charlando, intentando, hablando con la gente de estos grandes conceptos, la historia, que nos ayuden a ver que puede haber una u otra salida, que es difícil verla ahora, pero que tiene que existir. Esa es mi única verdad, es que la historia no para y no puede haber el apocalipsis. Yo estoy seguro que por este camino entramos en un colapso ecológico dentro de 20, 30 años. Por eso tiene que haber algo. Vamos a ver y esperar que nuestras conversas y algunas personas, los más jóvenes, se civilicen, porque el mundo es de ellos y de ellas, son ellos que van a vivir ese tiempo o de colapso, de una guerra destructiva y también que puede ser revolucionaria a su manera, que nosotros no visualizamos, pero que será y que estará. Maestro, yo no le quiero quitar tiempo, yo le agradezco mucho, es de veras, mucho esta cátedra que nos volvió a dar, tan completa, ilustradora, emotiva también y sobre todo esperanzadora, que a veces es lo más difícil cuando ve a uno las cosas, poder tener esperanza. Y mientras estaba usted hablando, me acordé que en una charla que tuvimos, la última que tuvimos con Fray Beto, llegó a decir algo, dijo, el único izquierdista que hay ahorita en Europa es el Papa Francisco, dijo. Oye, usted de alguna forma nos lo está diciendo también. Claro, claro.
Claro, claro, no, sin duda. Además, yo soy muy amigo de Fray Beto y tenemos mucha coincidencia de ideas, sí, sin duda. Se nos fue el gran político progresista del mundo, se fue. Y la Iglesia Católica va a tener cuidado que al próximo no sea tan progresista, estoy seguro. No, por Estoy seguro desgracia de eso. sí. La derecha se ha de estar ahorita, yo creo, frotando las manos porque van a tener oportunidad de volver a levantar lo que él dejó de lado. Aquí, por ejemplo, las organizaciones que tenemos que les decimos el Ku Klux Dei, por no decirle Opus Dei, o los millonarios de Cristo, porque son millonarios, pero Claro. los legionarios de Cristo, pues quedaron totalmente al margen en la gestión de este Papa, y qué bueno, y qué bueno. Bueno, Yo siempre me he burlado de que ellos de alguna forma buscaron romper esa frase de Cristo que decía que primero pasará un camello por el ojo de una aguja, y estos bien listos con el dinero que tienen, mandaron a hacer unas agujas gigantes allá en Taiwán o en Estados Unidos por las que pasa un tráiler, diciendo, entonces no hay problema, ahora sí ya tenemos solucionado el asunto. Maestro, de veras le mando un fuerte abrazo. Siempre digo que me gracias. gusta molestarlo a las personalidades con las que hemos tenido oportunidad de charlar como usted, cuando menos una vez al año, pero quiero abusar de usted y aquí públicamente le voy a decir que dada pues, la inminencia que vivimos, la incertidumbre tan brutal y que esto que estamos hablando incluso puede devenir peor en las próximas semanas, con un ataque a Irán, con la guerra a China, en fin, no dude que le voy a volver a molestar para otra charla. Vamos a ver. Muy bien, Héctor. Un fuerte abrazo y hasta la próxima vez que nos veamos. Esperamos poderlo ver en Michoacán, maestro. Hombre, muchas gracias, un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Chao.